todo lo que ustedes cuentan. Todo esto se conoce en Francia. Hay cantidad de corresponsales franceses, europeos que están en Ucrania, de manera que la información es constante. Nosotros, además de ese tipo de información que la da la gente que está en Ucrania, manejamos, por supuesto, toda la parte diplomática y todos los esfuerzos gigantescos que están haciendo, sobre todo los europeos, para, para no permitir que esto vaya a más, que pase a mayores, y para convencer a la gente, porque por supuesto la gente está extremadamente preocupada con todo el problema del riesgo nuclear, naturalmente, no solamente la bomba nuclear militar, sino el riesgo nuclear civil, como pasó los otros días con el bombardeo de la planta. Exacto. De manera que los gobiernos europeos se manejan en el filo de una navaja, porque por un lado no pueden negar el riesgo, lo tienen que hacer, lo tienen que reconocer, y por el otro lado tienen que desplegar milagros de ingenio para poder calmar a la gente y decirles: esto es gesticulación, esto no es gesticulación, esto puede pasar y esto no puede pasar. Lisa, pero en ¿y todo qué repercusiones hubo de la reunión, del encuentro que mantuvo Macron con Putin? Bueno, Macron se encontró 11 veces con Putin. La última vez fue a pedido de Putin. Por eso hay que tomar, yo no ceso de decirlo, hay que tomar con mucha cautela todas las informaciones que nos llegan, porque no solamente Putin pide esa reunión para seguir amenazando a Occidente, es decir, seguir con su discurso de propaganda, sino que además todos los gobiernos occidentales también tienen su propia estrategia, de manera que cuando el gobierno francés dice espero lo peor está por venir, naturalmente está diciendo a los franceses: preparémonos, porque económicamente esto va a ser durísimo durante mucho tiempo, pero al mismo tiempo dice: no se preocupen, todos los gobiernos europeos estamos haciendo esfuerzos para protegerlos. La gente no tiene la información que tenemos nosotros los periodistas, de manera que lo único que piensan es: este hombre es totalmente loco, piensan en la Segunda Guerra Mundial, piensan en los riesgos de la Guerra Fría, piensan en 6.000 ojivas nucleares rusas apuntadas hacia Europa. Naturalmente hay 90% de personas en este momento en plena campaña presidencial, los franceses eligen nuevo presidente dentro de menos de 50 días, que dice, 90% de personas que dicen: estoy extremadísimamente preocupado por la guerra, mucho más que por el costo de la vida o mucho más que por el trabajo, etcétera, etcétera. Luisa, ¿cómo te va? Buen día. Hay un conflicto nuevo en puerta también en las últimas horas entre Francia y el Reino Unido por justamente las trabas que se están dando para aquellos refugiados que quieren llegar al Reino Unido. ¿Cómo se está viviendo eso ahí en Francia? Porque hay cruces diplomáticos en las últimas horas. Bueno, vos sabés bien que los cruces diplomáticos con Gran Bretaña no cesan en toda la Unión Europea después del Brexit, de manera que esto no es nuevo. Efectivamente, el problema de los refugiados es un problema serio, y Francia acusó a Gran Bretaña de falta de humanidad con respecto a los refugiados. Es fuerte la frase, ¿no? Exactamente, muy fuerte, pero yo me animaría a decir que es rigurosamente cierto. Es decir, hay en la Unión Europea, creo que ustedes deben haber dado la información, hace 3 días la Unión Europea aprobó un expediente excepcional para permitir a los ucranianos residir durante 3 años en todo el espacio europeo, trabajar y recibir salud, atención médica en todo el espacio europeo. Y todo el mundo ha decidido aceptar a los ucranianos que llegan. En Francia ya están llegando, en Bélgica lo mismo, en el resto de los países. Gran Bretaña tiene su propia política y hay que decirlo además, Gran Bretaña se ha dado cuenta, los británicos se han dado cuenta en este momento y con esta crisis que la unión hace la fuerza. En consecuencia, se encuentran como abandonados, solos en el medio del Atlántico entre Estados Unidos y la Unión Europea, y
intentan adoptar sus propias medidas, pero de todas maneras, ustedes lo ven, han hecho una unión fuerte con el resto de Occidente, y que era inevitable que pasara así. Sí, ahora, viéndolo a la distancia, y como decimos habitualmente, Luisa, con el diario del lunes, se tardó bastante en reaccionar, ¿no? Zelensky lo venía pidiendo y tuvimos que empezar a ver esas imágenes de civiles muertos para decir, bueno, no, a ver, todos nos tenemos que poner de acuerdo para que esta locura termine, o al menos brindarle asistencia hasta que eso se genere. Mira, Viviana, depende, porque yo te recuerdo que Zelensky dijo hasta el día antes de la invasión, que no había riesgo de invasión. Así como los europeos también tenían información, tenían la misma información que los americanos y que los ingleses, pero los europeos, con tantos años de guerras, optaron por la negociación. El problema con el alarmismo de Estados Unidos y de Gran Bretaña, que tenían razón porque tenían información de inteligencia sobre esta cuestión desde hacía 3 meses, es que les pasó como al pastor mentiroso. Claro. La gente en Europa recordó todo el problema de Irak en el 2003. Entonces decían, si en Irak mintieron, ¿por qué no van a mentir en el caso de Ucrania? Eso fue lo que sucedió con el alarmismo de Estados Unidos y de Gran Bretaña y con la tranquilidad de los europeos. No obstante, hay que marcar una cosa fundamental, que es la primera vez en la historia de la Unión Europea que se toman decisiones en menos de 3 días. Sí, después de la invasión, la Unión, y no solamente la Unión Europea, la Unión de Occidente ha sido absolutamente asombrosa. Yo detesto hablar a título personal cuando se trata de mi trabajo, pero hace 30 años que sigo política internacional y sobre todo europea, y es la primera vez que veo semejante reacción de unidad y de solidez en las decisiones. Luisa, te agradecemos muchísimo el contacto, ha sido muy amable. Que estés bien.